Pensando en esto, quería comentarles algo. Cuando la Escritura nos enseña y nos habla acerca del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, muy pocos son o somos los interesados en entender qué es ser llenos del Espíritu Santo. Así que el título de la charla de esta mañana se llama ¿Soy lleno realmente del Espíritu Santo? Es una pregunta que me cuestionó hace un tiempo. Y yo dije, Dios mío, ¿soy lleno yo realmente del Espíritu Santo? En verdad, esta pregunta cuestionó mi vida. Y me fui a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me empezó a enseñar y me empezó a mostrar qué es una persona llena del Espíritu Santo. Yo veía durante mucho tiempo, en algunos años atrás, a hombres de Dios que se paraban en púlpitos, en tarimas, y ministraban la presencia de Dios, y yo veía gente que se caía, veía gente que recibía muchas cosas, y yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a llegar a eso? Es imposible, porque yo me conozco y soy pecador, tengo muchos errores, soy muy fallo, pero ¿cómo es posible llegar allá? Yo veía gente que aún se quitaba su chaqueta y hacía cosas y como que el Espíritu Santo hacía algo raro ahí. Yo decía, Señor, eso es un nivel raro, extraño, yo no creo que pueda llegar allá. Y siempre veía a aquellos hombres de Dios como modelos terminados de Dios. Y observaba mi vida y decía, Señor, ¿cuándo? Y quizás me sentaba como ustedes y decía, Dios mío, mi anhelo es predicar el Evangelio, pero no sé hablar. Me da miedo hablar en público, me da temor. Y hubo muchas cosas que iban en contra de lo que yo pensaba que era ser lleno del Espíritu Santo. Así que, pensando en esto, yo dije, Dios, háblame. Hace unos 4 meses atrás, el Espíritu Santo vino a mi vida, me regaló una palabra, un mensaje, y él me dijo, prepara ese mensaje porque mi iglesia lo va a recibir en muy pronto tiempo. Hace 20 días atrás, antes de saber que tenía que predicar, se lo compartía a uno de mis discípulos y le decía, Dios me habló y Dios me dijo que iba a predicar muy pronto la palabra de Dios en la iglesia. Cuando el pastor hizo el llamado, yo dije, Señor, tremendo, 20 días atrás me dijiste, retoma la palabra porque pronto vas a predicar. Así que sé que este mensaje es un mensaje que proviene de Dios, del corazón del Padre, y espero que al igual que yo lo recibí con todo el corazón, ustedes también lo puedan recibir y puedan entender lo que el Padre quiere hablarles en esta mañana. Quiero comenzar con el libro de Efesios capítulo 5 verso 18. Yo tengo aquí la Reina Valera 1960. Efesios 5, 18. Aunque tengo una versión internacional que es un poco más actual. Dice esta versión: y no se embriaguen o no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Escuchen esto, esta palabra a mí me confrontó un poco, porque dice la Escritura, y no se embriaguen o no se emborrachen, porque esto conduce al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo, el Espíritu Santo es el único que puede conducirte a Dios, porque es quien te hará entender quién es Jesús. Y vamos a entender esta palabra más adelante. Dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 15. Dice lo siguiente. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no los voy a dejar huérfanos, pues vendré a vosotros pronto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Espíritu Santo, según Jesús, dice que va a estar con nosotros para siempre. Así que cuando yo pensaba, yo decía, Señor, ser lleno del Espíritu Santo es hacer que la gente se caiga, es hacer algo extraño en la gente, que hablen en lenguas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y el Señor hablaba a mi corazón en esta palabra y Él me decía, voy a estar para siempre. Entonces el Espíritu Santo está en ti y está en mí por la eternidad. Así que entendiendo esto, pude comprender también que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús de recibir lo que no veo y de entender lo que no conozco. Es algo tremendo. Dice la Biblia, el mundo no le puede recibir porque no le ve y no le conoce. Ellos no pueden recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los que están llamados a ser hijos de Dios. ¿Por qué afuera tú le vas a hablar de la unción? Vas a hablar de cosas que el Espíritu Santo hace y no te van a entender. No lo van a comprender. Porque no lo ven, porque no lo sienten. Pero tú como hijo de Dios, cuando te acercas a Jesús, te acercas por fe. Y esta fe es la que te hace ver y recibir al Espíritu de Dios. Así que yo quiero darle forma al mensaje porque sé que todavía está muy crudo. El Espíritu de Dios me habla en el versículo 26 de este mismo capítulo y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Así que el Espíritu Santo viene a cumplir una función, viene a trabajar en pos de algo o de alguien. Y entendía también que el Espíritu Santo viene a consolar, pero el Espíritu Santo viene a enseñar y el Espíritu Santo viene a recordar. A veces nos imaginamos que está el Padre, está Jesús y luego el Espíritu Santo por allá sentado en un rinconcito, porque nadie se acuerda de Él. Pero no es así, porque el Espíritu Santo es de Dios, Jesús es en el Padre y el Espíritu Santo es el único, escuchen esto, que puede escudriñar el corazón de Dios. Es el único. Así que cuando tú oras a Jesús, el Espíritu Santo está feliz porque estás orando a Jesús. Cuando tú oras pidiendo la dirección del Espíritu Santo, Jesús está feliz porque son uno solo. Así que no podemos separarlos a los tres, porque son uno solo. Son simplemente una manifestación en distintas maneras para que la gente lo entienda. Yo te digo, tú no puedes cuestionar a Dios, ni tampoco puedes tratar de entender a Dios en tu humanidad, porque va a ser imposible. Dios es espíritu, tú eres carne. Que eres a imagen y semejanza es otra cosa. Que tienes al Espíritu de Dios es otra cosa. Que tienes aliento de vida es otra cosa. Pero yo no puedo separar tu cuerpo de tu alma ni de tu espíritu. De igual manera tampoco voy a poder decir quiero entender la magnitud de Dios, porque Dios es un espíritu. Jesús vino en carne para que entendiéramos el amor del Padre, pero dijo, me voy, pero necesito que el Espíritu de Dios permanezca para siempre en ustedes, para que entiendan que mi amor es inmenso también. Así que vamos más adelante. Yo les compartí en alguna ocasión en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Algo que me hizo entender el Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios se mueve aún en medio del desorden. Y cuando tú sientes y ves que el Espíritu Santo empieza a moverse en alguien, es porque viene o se aproxima el orden de Dios sobre esa persona, o sobre esa iglesia, o sobre la vida, o sobre esa empresa. Yo te digo, si entendieras que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre un lugar o sobre una persona, es porque va a colocar en orden muchas cosas. Lo mismo está sucediendo en este lugar. Poco a poco el Espíritu Santo ha empezado a descender y ha empezado a colocar orden. Y esto es algo que se mide en procesos, en tiempos. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Yo tuve la oportunidad de predicarle a cientos, tuve la oportunidad de predicarle a miles, pero también tuve la oportunidad de predicarle a 2 o a 3. Y las reuniones siempre iban a ser las mismas. En una oportunidad entendía el valor y el privilegio que es predicar el Evangelio. Y a una reunión a la que estoy acostumbrado a realizar con 70, 80 personas, llegaron 5. Y ese día el mensaje fue espectacular, poderoso. Muchos dijeron: Dios mío, qué lástima que no vinieron los otros. Pero ahí nos da referencia de qué es tener el corazón lleno del Espíritu Santo, cuando entendemos algo por lo cual yo me enamoré de este ministerio, y es el valor de uno. Cuando nuestro pastor recibe una palabra de parte de Dios y recibe una administración especial de parte de Dios en los Estados Unidos, entendiendo el valor de uno, que una sola persona es tan valiosa como miles y cientos, entendemos que esto no es nuestro, esto es de Dios. Así que quiero que vayamos entendiendo más a fondo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta mañana. Por eso cuando Pablo les enseñaba a la iglesia de Éfeso, les decía: no se embriaguen, más bien llénense del Espíritu Santo, porque Él los puede conducir a una vida completamente diferente. Vemos en el libro de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 8. Dice la Escritura, dice: y cuando Él venga, hablando Jesús, nuestro Señor, del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y yo te digo, tú no puedes ser perdonado de tus pecados si no crees en Jesús. Por eso el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, porque Él es el único que convence de pecado a la gente. Y si tú no te convences de lo que estás haciendo mal, entonces va a ser imposible que recibas perdón de tus pecados. Viene una parte segunda y dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy al Padre, dice la Escritura. Pero dice además: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Les quiero decir algo. Yo cuando trabajaba en Cinemark hace unos años atrás, nosotros teníamos unos screening que eran películas que se colocaban antes de que se estrenaran. Y teníamos nosotros el privilegio de verlas, pero teníamos que estar muy pendientes de a qué horas pasaba el rollo, si estaba rayada, si la película no funcionaba, para pasar esos reportes o presentarla o retirarla de la función del próximo fin de semana. Y esos screening se hacen casi una semana antes. Y yo le digo, la Biblia nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros tenemos el privilegio hoy de vivir la premier de Dios. Por cuanto sabemos que Satanás ha sido juzgado, por cuanto no tienes que tener temor del diablo.
Yo les voy a compartir algo rápido. El miércoles pasado, estuve haciendo una reunión en un pueblito. Y en esa reunión habían aproximadamente unas 20 y algo de personas, más o menos. Jóvenes, adultos, niños. Y dentro de esas personas había un brujo. Y me da risa. Llegué a la reunión, yo sabía que el brujo iba a ir. Yo dije, en algún momento va a llegar por acá. No sabía quién era, pero yo dije, algún momento llegará. Cuando nos presentamos, oramos, hicimos la reunión. De un momento a otro vi que una persona salió disparada de un cuarto. Yo me quedé mirando y dije, ¿qué pasó? De pronto no le gustó el mensaje. Bueno, pasó la reunión, terminó y el personaje no subía. Dispusimos de nuestro tiempo como 3-4 horas en ese lugar y el personaje no subió. Cuando yo me entero de que el personaje que había salido era el brujo, dije, Dios mío, definitivamente toda autoridad se sujeta al nombre de Jesús. Qué tremendo es esto. Toda autoridad. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, cuando tú tratas de santificar más tu vida. Yo te digo, no soy perfecto, no soy santo, pero trato de vivir cada día como si fuera el último. Trato de llevar cada día mi nivel de santidad a otro nivel. Y no es que no sea tentado, simplemente que yo decido si pecar o no pecar. La decisión es mía. A mí nadie me obliga a pecar. Se me presenta la tentación que es diferente, pero si yo peco es porque quiero. Y si tú fallas delante de Dios es porque quieres. Y sé que de pronto suena feo, pero es así. Dice la Escritura en el primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu Santo. Entonces entendía yo dije, Señor, ¿soy lleno o no soy lleno del Espíritu Santo? ¿O lo tengo o no lo tengo? Y entiendo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Así que si tú le llamas a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo está en ti. ¡Qué tremendo! Yo dije, Señor, pero aunque la gente no se caiga, sí. Señor, aunque de pronto no picotee la gente cuando yo ore, sí. No tiene nada que ver. El Espíritu Santo está en ti. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a cumplir o vino a hacer algo que Jesús dijo que Él tenía que hacer. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Y la iglesia tiene que entender esto, porque si la iglesia supiera lo importante y lo valioso que es el Espíritu de Dios en la vida de una familia, de una persona, entenderían que está la plenitud de Dios completa. Dice la Biblia en primer libro de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 1. Un segundo. Capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si entendiéramos que el Espíritu Santo vino a cumplir o a seguir la tarea de Jesús, entonces tendríamos que entender que la tarea de Jesús es algo diferente. ¿Cuántos creen que la tarea de Jesús es prosperar? ¿Cuántos creen que la obra principal de Jesús es sanar? ¿Ok? ¿Y cuántos creen que la obra principal de Jesús es que te ganes el baloto? Uy, ¿qué pasó? Yo les voy a decir algo. La obra principal de Jesús no es sanar. La obra principal de Jesús no es liberar endemoniados.
La obra principal de Jesús no es prosperar. La obra principal de Jesús es salvar almas, salvar pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántas veces me encuentro yo a mi Señor Jesús diciendo: tus pecados te son perdonados? Y la gente confundida, la gente: pero este man, ¿qué está diciendo? ¿Quién es este que dice que tus pecados te sean perdonados? Y les dice el Señor: ¿acaso es más fácil decirles: levántate, toma tu lecho y anda, a decir tus pecados te son perdonados? Por cuanto yo tengo la autoridad, le digo a este: toma tu lecho, levántate y vete para tu casa. Y la gente quedaba sorprendida. Pero yo nunca vi a Jesús sanando sin perdonar pecados. Y yo te digo, Jesús vino a salvar a los pecadores, y la añadidura de su salvación es el resto de sus bendiciones. Si tú quieres prosperar, primero te tienes que arrepentir ante Jesús. Si tú quieres ser bendito por Él, tienes que primero arrepentirte de tus pecados, porque esa es la añadidura. Nosotros no podemos pretender ir tras las añadiduras de Dios. Yo les he compartido a mis discípulos durante mucho tiempo y les he dicho: tú puedes prosperar con o sin Dios. Y escúchenme en esto: ustedes pueden tener lo que quieran con o sin Dios. Y sé que algunos me miran: ¿cómo así? Sí. Porque es que el Señor Jesús, su principal objetivo no fue prosperar. Pero ¿cuántos vemos afuera que hacen negocios torcidos y sucios y son muy prósperos? Pero quiero que revisen sus vidas a ver si son felices. Así te digo, tú puedes tener mucho con o sin Dios, pero no ser completamente feliz. Es diferente. Que con el Señor puedes ser completamente feliz y prosperar, y ser bendito, y tener una familia en bendición. Eso es distinto. Pero vemos que el Espíritu de Dios vino a hacer algo completamente diferente. El objetivo del Señor no era ni prosperar, ni sanar, ni liberar. Que a medida de que pasaba el tiempo, el Espíritu de Dios en el Señor Jesús, operando en el Señor, ocurrían milagros y ocurrían muchas cosas. Pero dice en el libro, que fue lo que les compartí en el libro de Marcos capítulo 5 al 12, hablaba sobre esto, sobre el milagro que Jesús hace después de haber salvado a esa persona. Una persona que era traída por 4 hombres, un paralítico que fue metido por un techo, le dice: tus pecados te son perdonados. Pero para la gente es más fácil recibir un milagro que recibir el perdón. Lo voy a volver a repetir. Para la gente es más fácil recibir un milagro que recibir el perdón, porque para recibir el perdón me tengo que arrepentir primero. Pero eso sí está feo. Eso está feo. Porque ¿cómo me voy a arrepentir de algo que no quiero? Yo puedo decir: perdono a mi hermano porque mi hermano atentó o pecó contra mí, pero lo veo y cada vez que lo veo me irrita la sangre y me hierve y lo quiero. ¿Qué es eso? Eso no es perdón. Eso se llama resentimiento. Así que cuando entendemos que el perdón proviene del arrepentimiento, entonces entendemos también que cuando recibimos y perdonamos, las bendiciones de Dios vienen por añadidura a nuestra vida. Y quiero que por favor me presten mucha atención, ya vamos a finalizar. Me regalen unos minuticos, por favor. Hechos capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura, escuchen esto es para todos nosotros, dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿O quieres saber si eres lleno del Espíritu Santo? Entonces analiza esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una persona que recibe al Espíritu de Dios, una persona que está llena del Espíritu de Dios, es una persona que testifica a Jesús. Iglesia de Dios, una persona que es llena del Espíritu Santo, su boca siempre testifica de Jesús. Jamás puede callar. Ahí entiendes que eres lleno del Espíritu Santo. Ahí entiendes que eso es ser lleno. Yo puedo notar y puedo entender cómo la llenura del Espíritu Santo me lleva a hablar, me lleva a compartir el mensaje. Así que en Hechos capítulo 2, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice la Biblia que moraban hombres piadosos entre los judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice la Biblia que cuando sucedió este estruendo se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son aquellos galileos y todos estos están hablando en nuestra lengua? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros así, en nuestra lengua natal? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, o están borrachos o embriagados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y empieza una predicación tremenda. Pero yo noto algo, iglesia. El Espíritu Santo desciende con lenguas, no para que alguien se pare aquí a hablar en púlpito, en el público, porque ustedes no se van a edificar con lo que yo estoy hablando. La Biblia dice: si alguien va a hablar en lenguas, que haya alguien que las interprete. Y si no, cállese. Está escrito. Está escrito. Pero muchos de nosotros, y hablo por mí, nos paramos en el púlpito, vamos a predicar, vamos a orar, y se nos enciende la mecha y empezamos a hablar en lenguas a la gente, y la gente queda confundida. Pero hay algo tremendo, y es que el Espíritu Santo desciende con lenguas, pero estas lenguas se entienden por la gente que las escucha. Así que no necesitaron traductor, porque todos los que estaban ahí, judíos, griegos, los que estuviesen de todas las naciones bajo la tierra, estaban ahí reunidos para escuchar el mensaje de la palabra, de lo que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de ellos. Así que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, veo una cosa tremenda, y es que eres lleno para hablar. Amén. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo y no compartir el Evangelio con nadie. No puedes recibir y no puedes dar de lo que no tienes. Y si tú no compartes el Evangelio es porque en realidad todavía no has sido lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, tu boca se llena del Evangelio. Tu boca se llena de poder. Las lenguas de Dios, las que se reparten, las que el Espíritu Santo te da como un don, no te las da para que confundas a la gente o para que te sientas mejor que tu hermano y te pares aquí a hablarles en lenguas a todos y digan: uy, qué espiritual, qué hombre tan tremendo, cómo habla en lenguas.
Que es cierto que debes pedirle al Espíritu Santo que te llene con el don de lenguas. Sí, claro que lo debes hacer porque es un don de Él. Pero no es para eso. Las lenguas te edifican a ti, tu espíritu con Dios. Tu espíritu se edifica cuando habla en lenguas con Dios. Pero no es para que confundas a la gente. Eso es una cosa tremenda. Y eso es un reguero que nos han dejado la religión. Que estamos tratando de recoger ese reguero y tratar de empezar a arreglar. Y sé que el Espíritu Santo está trayendo orden a la iglesia. Y sé que pronto vamos a entender la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo descienda sobre su vida y sobre mi vida. Yo no puedo pararme a ministrar música si el Espíritu Santo no está en mí. Yo no puedo pararme a ministrar algo que no tengo, porque eso es autoridad. Yo te digo, examina tu corazón. Si hay algo que tienes que arrepentirte, si quieres recibir perdón, si quieres recibir la llenura del Espíritu Santo, hay algo que tienes que hacer. Yo veo cada vez en la Biblia y la verdad, si existe algún versículo que diga que el Espíritu Santo viene para tumbar gente como fichas de dominó, por favor, muéstremelo. Porque yo veo en la Escritura que cada vez que el Espíritu Santo desciende para hablar con poder acerca de Jesús. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para que tú testifiques de Jesús y para que conozcas más a Jesús. Hechos capítulo 2, verso 14. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y se predica un mensaje que 3,000 personas reciben a Jesús en ese momento. ¡Qué tremendo! Entonces el Espíritu Santo desciende sobre ti y desciende sobre mí para que prediquemos a Jesús a los que no tienen al Señor. Amén. Para eso desciende el Espíritu Santo. Es lo que tenemos que entender. Dice la Biblia, aún más adelante en el libro de Hechos capítulo 4, verso 31. Escuchen esto. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo desciende para que hables con poder, porque eso quiere decir denuedo, bríos. Así que cuando tú ves a una persona llena del Espíritu Santo, esa persona irradia, emana y habla del Espíritu Santo. Así que cuando tú te paras a ministrar y te paras a adorar, tienes que pararte sabiendo que el Espíritu de Dios está en tu vida y puede hacer milagros en los tuyos, puede hacer milagros en los que están escuchándote. Porque eso es ser lleno del Espíritu Santo, hablar con poder la palabra, con seguridad. Por eso un brujo no puede resistirse el mensaje. Por eso Satanás tiene que huir, porque no resiste la presencia, no resiste a Jesús, no resiste cuando se habla de Jesús. Antes de la segunda venida, en el libro de Marcos, antes, iglesia, de que Jesús vuelva, dice en el libro de Marcos capítulo 13:10, dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones de la tierra. Es necesario, iglesia, antes de que nuestro Señor Jesús vuelva, que este evangelio sea predicado en su casa, en su familia, con los suyos, con sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Sea lleno del Espíritu Santo. Iglesia, sea llena del Espíritu Santo. Si entendemos que ser llenos del Espíritu Santo es tener a Jesús cada vez más, es hablarle a nuestra familia, a nuestros hijos, hermanos, primos, familiares que están perdidos del Evangelio de Dios. Y yo les digo algo, la segunda venida está muy cerca. Yo creo que nosotros somos la generación que estamos más cerca y que hemos podido
palpar más cerca las señales de la venida. Estamos aproximándonos a la reconstrucción del templo. Estamos aproximándonos a tiempos donde el Señor va a volver por su esposa. Y esto tiene que ser de gran alegría para todos, porque para eso nos estamos preparando. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, para recibir a Jesús, para ser esa esposa linda, hermosa, esa esposa libre de pecados, esa esposa que no utiliza la gracia como pasaporte al pecado. Ser esa esposa hermosa. Iglesia hermosa de Dios, llenémonos del Espíritu Santo, como lo dice Pablo en la iglesia de Éfeso. Por favor, no se emborrachen más, no se embriaguen, llénense del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos recibir nada. Tú no vas a conocer a Jesús sino por el Espíritu de Dios. Jamás. En este segundo mensaje, donde ellos hablaban con poder, se convirtieron más de 4,000 personas. ¿Cuántos se han convertido por lo que predicas? Aún más, ¿cuántos predican sin hablar? Hay alguien que decía: predica en todo momento, pero cuando sea necesario, abre la boca. Predica en todo tiempo. Iglesia, prediquen en todo tiempo, y cuando les sea necesario, abran la boca. Por favor, iglesia, llénense del Espíritu Santo. Busquemos al Señor. Llenémonos de la presencia de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes hacer de tu vida un propósito vacío. Llénate del Espíritu Santo para que el propósito de Dios se haga cada vez más real en tu vida. No busques ser lleno del Espíritu Santo para sobresalir de otros. O no quieras estar en las tarimas y en púlpitos para sobresalir y enorgullecer tu corazón. No lo hagas. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entiendes muchas cosas y entiendes la magnitud del corazón de Dios. Finalizo con esto. Marcos capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Iglesia, te reto en el nombre de Jesús a que salgas y prediques el evangelio a toda criatura. Predica el evangelio. Predícalo con tu vida, con tu testimonio. Cuando sea necesario, habla. Deja la deshonestidad, deja la mentira, arrepiéntete de lo que tienes que arrepentirte, pero llena tu corazón del Espíritu de Dios. Puestos en pie, iglesia, por favor. Quiero que levante sus manos al cielo. Amado Señor, queremos entregar esta preciosa mañana a tu reunión y queremos pedirte, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, porque sabemos que hemos dejado de actuar como tú quieres. Sabemos, Señor, que nos hemos vuelto duros de corazón quizás y no hemos podido recibir esa llenura del Espíritu. Señor, tenemos que entender como iglesia que el Espíritu Santo simplemente viene a cumplir la obra redentora de Jesús. Señor, perdona nuestros pecados, Jesús, ten misericordia. Apiádate de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, nos llenes del Espíritu Santo. Nos llenes de ti, de tu convicción, de tu poder. Nos llenes de tu santidad. Señor, coloca asco en nuestro corazón por el pecado. Coloca asco, Señor, en nuestro corazón por fallar delante de ti. Señor, coloca asco por las cosas inmundas que la religión ha querido implantarle a tu pueblo. Señor, coloca asco por las cosas que en el mundo como ley política se están implantando. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Llénanos, llénanos de tu Santo Espíritu. Iglesia, pídale a Dios que la llene del Espíritu Santo. Dice la Escritura, y que Padre le dará piedras en lugar de pan a sus hijos, o serpientes por pescados. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará su Espíritu a aquel que se lo pida. Pida, iglesia, llena, pida ser llena del Espíritu Santo. Pida ser llena de la presencia de Dios. Pida ser ungida. Pida que su mente se renueve. Espíritu Santo, desciende con poder, desciende sobre mi vida. Permíteme, Señor, ser lleno para hablar con denuedo tu palabra. Oh, santo, santo, santo Espíritu de Dios, paséate en este lugar, Señor. Visita a tus hijos, visita a tu pueblo, visita a tus hermosos hijos, a tu esposa. Paséate en medio de nosotros, Señor, y llénanos, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Oh, santo, santo, santo y digno eres tú, Señor. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Señor, llena nuestro ministerio de alabanza. Señor, unge a nuestros músicos. Señor, unge a nuestros ministros, Padre, a los que predican este hermoso evangelio. Úngelos con poder, Señor. Úngelos con poder y fuego. Que arda en sus corazones, Señor. Que haya fuego, Señor. Úngelos, Espíritu Santo. Unge a tu iglesia, Señor. Unge a tus hijos, Dios. Bautízalos, llénalos. Llénalos del Espíritu Santo, Señor. Para que entiendan que tú viniste a consolar, a enseñar y a recordar lo que el Maestro nos enseñó. Espíritu Santo, paséate por el medio de tu pueblo, Señor. Paséate en el nombre de Jesús. Yo quiero, iglesia, que usted haga una petición en su corazón y le diga al Señor que la llene del Espíritu. Dígale: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia. Quiero sentirte esta mañana. Quiero sentir que eres real en mi vida. Lléname, lléname, lléname. En el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la presencia, sean llenos en el nombre de Jesús. Y que aquí en adelante salgas a predicar en todo tiempo. Y recuerda esto, iglesia, y que nunca se te olvide: cuando sea necesario, abre la boca y habla. Te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que le regalemos un fuerte aplauso al Maestro. Las personas que vinieron por primera vez a esta reunión, levante su mano. Por primera vez que fueron invitados a esta reunión.